Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos a su programa Ya Supiste. El día de hoy tenemos, como cada miércoles, un programa muy interesante y bueno, el día de hoy no es la excepción. Vamos a hablar el día de hoy de la prevención del suicidio y está con nosotros el doctor Iván Ademar Gutiérrez Castañeda, quien es psiquiatra del Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias, muy entusiasmado por esta invitación. Agradezco este espacio en el sentido de hablar de temas importantes y un tema en particular de hoy que es el suicidio y su prevención. Muchas gracias por esa invitación. Híjole, la verdad, en estos temas de pandemia, en estos tiempos de pandemia, este tema la verdad está muy interesante, así que queremos abordarlo de lleno. Y bueno, para empezar, doctor, si yo soy una integrante de la familia, puedo ser la mamá, puedo ser la hermana, puedo ser la hija, puedo ser cualquier integrante de la familia. ¿Qué síntomas debo de detectar en una persona como para prender esos focos de alerta de que pudiera tener en mente siquiera la idea de suicidarse? Fíjese, qué importante pregunta porque creo que tiene mucho por dónde empezar con este tema. El suicidio finalmente o el intento de suicidio, la conducta suicida que hoy llamamos, porque es toda una gama de cosas que hay alrededor es todo un fenómeno. Pero obviamente para la identificación primaria o la identificación más fácil, deben empezar desde el entorno familiar o donde nos desenvolvemos con mayor frecuencia. Hablar de algo en particular, de identificar, no siempre es fácil. El suicidio o la conducta suicida tiene la complejidad de que muchas veces es silenciosa o es silenciada. Es decir, quien pueda manifestar, si un integrante de una familia manifiesta algún pensamiento de querer morir o algún pensamiento suicida, frecuentemente nos encontramos con que se silencia por muchas situaciones que hay alrededor, ¿no? Entre ellos lo que llamamos en salud mental los estigmas, ¿no? Como estas etiquetas que muchas veces llenan de temor, de vergüenza y de culpa. Entonces, esto hace que la conducta suicida o la identificación de síntomas o de puntos de un suicidio inminente no siempre es fácil, pero si somos un poco más observadores, un poco más finas lo que estamos escuchando y viendo, sí podemos empezar a observar emociones, a escuchar emociones y obviamente comportamientos. ¿Cuáles? Bueno, pues principalmente aquellas personas que empiezan a manifestar un deseo de morir, que empiezan a expresarnos, que nos dicen con palabras que la vida ya no vale la pena, que ya no merece ser vivida, que empiezan a regalar cosas fundamentalmente importantes para la persona, que empiecen incluso a despedirse. En mi práctica clínica como médico psiquiatra, me he enfrentado a muchas narrativas de las gentes que han sobrevivido a suicidios y a sus familiares, y siempre nos encontramos con esto, que sí hubo ciertos puntos de alarma, pero que no se lograron observar. Al contrario, muchas veces se minimizaron, se silenciaron, ya no digas eso, la vida es bella y todo buena esto, palabra, ¿no? Silenciar, porque sí es cierto, ¿no? Regularmente cuando alguien empieza a hablar alguna situación de ese, ay, no, por favor, no digas eso, no, ¿qué te pasa? A ver, ya, vamos a hablar de otro tema. Enfócate a esto y sigue, ¿no? Como si ese fuese. Exacto, o mira todo lo que tienes, ¿no? Que realmente es muy importante darse cuenta de lo que uno tiene, pero uno lo hace como, mira todo lo que tienes, o sea, ¿qué más quieres? ¿Por pues qué pensar en morirte? La persona ¿no? sabe qué es lo que quiere, ¿verdad? O qué es lo que le hace falta, mejor dicho. Y es que realmente pareciera que en la persona que está sufriendo algo emocional, una crisis importante de vida, algo sumamente emotivo o afectivo que llamamos, pareciera que su mirada se hace como de túnel, ¿no? Como que nada más observo el problema y dejo de ver alrededor. Y entre más crítico, entre más afectado me sienta, la mirada se hace todavía más estrecha. Pero sí, el problema del suicidio se silencia mucho y finalmente estos espacios como este programa, vale la pena que los estemos haciendo en todos los escenarios posibles, con todos los grupos de población, porque obviamente el problema que tenemos en México y en el mundo es importante, incluso alarmante, ¿no? Hablamos de que en México cada día en promedio hay suicidios
ya el consumado, ya el suicidio como tal, alrededor de 18 personas por día. En nuestra ciudad, digo, si nos dimos cuenta en días pasados, ha habido suicidios en nuestro propio entorno, aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, sumamente impactantes, y eso sucede, ¿no? Se sigue silenciando mucho. Afortunadamente ya empieza a haber, ya empieza a haber esta forma distinta de mirar el suicidio desde la salud mental, y creo que eso puede ser un punto muy importante para identificar también qué está pasando con la gente que sufre todo esto, ¿no? Ajá. Y bueno, para seguir identificando los síntomas, o que yo podría, o las señales, mejor dicho, porque no son síntomas, son signos y señales, ¿no? Sí. En este caso yo, ¿cómo puedo identificar? ¿Hay tristeza? Usted ya lo mencionó, empiezan a regalar las cosas más importantes. ¿En qué otra cosa me debo de fijar? La tristeza, ¿no? La tristeza se empieza a manifestar en decaimiento. Lo podemos entender como un decaimiento del ánimo, como sentirse sumamente abatido, desmotivado, ¿no? Porque no es tener ganas, más bien es estar desmotivado. Sin esperanzas. Y exactamente, ¿no? La desmotivación nos va acercando a algo bien peligroso, que es la desesperanza. Ya cuando se empiezan a manifestar desesperanzas, es decir, que la persona empieza a dejar de hacer las cosas, a suspender actividades que tenía o que tiene que hacer día a día, que empieza a ensimismarse, es decir, ensimismarse no en forma egoísta, ensimismarse en el sentido de alejarse de todo este entorno en el que se desarrolla y se desenvuelve. Ahí donde también es el otro punto a observar. En los niños y adolescentes, que también es un problema sumamente alarmante, de repente pensamos que en esta población de adolescentes y de niños esto no sucede, y resulta que sí. También sucede. Y en este grupo de población de niños y adolescentes, los cambios de irritabilidad, es decir, aquellos adolescentes o aquellas niñas, aquellos niños que empiezan a ser sumamente enojones ante cualquier circunstancia, ante cualquier encomienda que se le pida en la escuela. O sea, estos chicos y chicas irritables, fácilmente, esa es otra señal de que algo pudiera estar pasando. Tenemos el otro grupo importante de riesgo en cuestión de conducta suicida, que son los adultos mayores. También en el adulto mayor, tanto en hombres como mujeres, el aislamiento, el dejar de tomarse los medicamentos que pudieran tomar para alguna enfermedad, empezar a dejarlos de manera voluntaria. Ya no quiero, ya no me des, ¿para qué los tomo si no voy a esto? Esas son otras señales en este grupo. Porque sabemos que tanto adultos mayores como jóvenes de 15 a 25 años son los grupos más vulnerables y de foco rojo, ¿no? O sea, obviamente todas las edades, pero estos dos ya los tenemos bien identificados en México, que hay que poner el foco rojo a estos cambios, a estas señales. Híjole, de verdad, qué importante es saber esto, para que si en un momento dado en mi entorno yo veo alguna situación de esas que presentan tristeza, que veo que empiezan a regalar sus cosas, que lo siento que todo el tiempo los veo que se la pasan acostados, o que no comen, o que comen mucho, o que definitivamente, también, ¿no? Sí, el sueño, ¿verdad? O se la pasan dormidos o no duermen, ¿no? No duermen, exacto, ¿no? O sea, también esta otra señal pudiera ser otro aviso de que hay que acercarnos a preguntar. La mejor manera que tenemos de prevenir un suicidio, ya específicamente, entre paréntesis, el 97% de los suicidios son prevenibles. 97%. 97%. O sea, prácticamente todos, prácticamente. ¿Qué sucede con ese 3% que consuma, que fallece por suicidio? ¿Qué pasó? Es la pregunta que siempre... ¿Y qué pasa? O sea, ¿cuál es la diferencia, ¿no? En ese poco 3%? Que bueno, realmente cualquier vida es súper importante, así sea un 1%. ¡Oh! Pero hablamos de un porcentaje muy amplio de prevención, o sea, que podemos prevenirlo. ¿Qué pasa entonces con ese 3% que desafortunadamente fallece? Quizás no nos acercamos de la forma, pues no quiero decir adecuada, pero de una forma más eficaz, ¿no? Como usted decía, hay veces nos damos cuenta que están aislados, que están irritables, que los vemos tristes. La tristeza se nota. O sea, se nota en el cuerpo, se nota en nuestra forma de
desenvolverse, de actuar, de hablar, de dirigirnos. La tristeza nos enlentece también, o sea, no nos permite como concentrarnos, no nos permite avanzar mucho, ¿no? O sea, es muy notoria. Uno de los puntos para prevención es acercarse a las personas y preguntarles. Preguntar, ¿no? Y con preguntas claras, con preguntas directas en el sentido claro, en el sentido de cómo te sientes, cómo estás anímicamente. Hay veces esta pregunta de cómo te sientes es tan amplia, sí, y casi siempre en automático, bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo con algunos problemas, bien, pero bien. Ajá, pero todo bien. Son respuestas como muy automáticas que damos, sí, ¿no? Pero cuando algo no nos cuadra, porque también todos los seres humanos tenemos como pues esa otra parte más sensible, ¿no? Cuando estas respuestas no nos cuadran, como que lo que nos dijo y lo que vimos, lo que proyectó no nos acomoda, quizás hay que preguntar, oye, ¿cómo te sientes emocionalmente? ¿No? O sea, ya cuando agregamos esta palabra emocionalmente, de repente ya se hace el clic, ya se hace como ese... Ah, caray, me está preguntando de cómo estoy yo, ¿no? De mis emociones. De mis emociones. Si empezamos a hacer esta pregunta, y obviamente nos puede abrir dos opciones, o un sí o un no, o un mal o un bien. Y ya de ahí la siguiente pregunta sería, ¿no? Bueno, ¿has pensado? ¿Esta tristeza o estos problemas te han llevado a pensar en quitarte la vida? Preguntarlo de esa forma, muchas veces creemos y pensamos que si yo pregunto esta pregunta tan directa, como que colocamos la idea y lo van a hacer, no. Que piensa, o sea, qué absurdo, ¿verdad? Que no, al contrario, ¿no? Pareciera que la persona que nos dijo, me siento muy mal emocionalmente, nos está diciendo, pregúntame un poco más. Claro, ¿no? Me captaste, por favor, o sea, ayúdame. Pregúntame un poco más porque yo no tengo las palabras suficientes. Ni el valor. Ni el valor o la confianza. O la confianza. O sea, son como varias cosas ahí en juego, pero que tenemos que echar a andar en esta identificación, ¿no? Acercarnos a preguntar con 2, 3 preguntas, y si esto nos va acercando a sí me siento muy mal, sí he pensado, pues entonces quizás ahí sí acercarse con otra pregunta en el sentido de ¿vale la pena? ¿Vale mucho la pena? Que busquemos a alguien que te sientas en confianza para platicar lo que sientes. Si logramos hacer esto, estamos previniendo un suicidio o un potencial suicidio. Que quizás ese 3% que hablábamos hace unos minutos, quizás, queda todo en ciertas hipótesis, pero quizás no hubo este engranaje de preguntas, ¿no? Entonces la persona sucumbe a la crisis y llega un punto en que se ve esta desesperanza total, ¿no? O sea, ya no hay manera de sentirme mejor, ya no hay manera de que esto vaya a mejorar y empieza todo este acercamiento a morir. ¿Y qué tal, doctor, cuando los familiares de repente dicen, ay, no, ya, levántate de la cama, lo que pasa es que eres un flojo, ¿cuál tristeza ni qué nada? A ver, adelante, órale, ¿no? Y entonces la persona no tiene ni la menor intención ni las ganas de mover un dedo y le están obligando a levantarse, pero con toda la tristeza, con toda la depresión, con toda la desesperanza del mundo, y lo obligan a hacer sus quehaceres y luego realmente pueden pasar cosas terribles, ¿no? Terribles, ¿no? Fíjese, usted comentó algo bien importante, ¿no? La depresión. Decíamos hace unos minutos atrás que el suicidio, pues no es que dé síntomas, más bien da señales. Pero detrás de cada conducta suicida, es decir, detrás de cada pensamiento de suicidio, detrás de cada intento de suicidio, hay más que ver. Y quizás ahí encontramos estas enfermedades mentales, en particular la depresión, que puede estar empujando todavía aún más. Es decir, no todos los suicidios son por alguna enfermedad psiquiátrica o mental, pero sí la mayoría. O sea, no hemos tenido, obviamente, la oportunidad de la gente que fallece de hacer como un replanteamiento hacia atrás, pero sí se ha hecho mucho trabajo con familiares o con gente cercana de algunas personas que han fallecido por suicidio. Y sí nos hemos dado cuenta que la mayoría se avisa, si no es que todo, pero la gran mayoría sí da avisos. Esos avisos pasaron poco advertidos y algunos avisos la persona no quiso buscar atención.
por lo que usted dice, ¿no? Quizás por vergüenza, como yo varón o como yo mujer o como yo joven voy a decir que me quiero morir si todo el mundo está aquí con la vida por delante, ¿no? En general son personas que se sienten muy señaladas, muy juzgadas, es la palabra. Muy juzgadas desde muchas cosas, desde la familia, desde los amigos, desde la pareja, desde los compañeros de trabajo. Y esto va haciendo entonces que no se busque esa atención, pero sí vale mucho la pena tener bien claro que sí hay señales y que detrás de toda conducta suicida, llámese formas de pensar de suicidio, intentos de suicidio, es muy importante acercarnos a las personas para preguntar. La semana pasada, el viernes, justamente estaba viendo vía streaming una obra de teatro que se llama Demente. Ajá, sí. Y la verdad es que me llamó mucho la atención porque a mí de por sí el actor principal siempre me pareció muy interesante, ¿no? Una persona con bipolaridad. Ari Telch. Ari Telch, exactamente. Y hablaba justamente pues de todas las fases o las diferentes modalidades de la tristeza y de las enfermedades mentales principalmente, ¿no? Como usted bien lo menciona, la depresión, el trastorno de ansiedad, la esquizofrenia, la bipolaridad, y aparte le agrega el tema del consumo de drogas, ¿no? El consumo de drogas, cómo dispara todo esto en un momento dado para que luego se convierta en una enfermedad mental, que no siempre, por supuesto, es a través de las drogas, ¿no? Pero él lo plantea también por ese lado, justamente porque menciona pues la situación que se está atravesando en el país y en el mundo en general, ¿no? Del consumo de sustancias adictivas, y menciona desde el alcohol, por supuesto, el tabaco, que son sustancias legales, pero no menos peligrosas, Exacto. ¿no? Entonces, fue una situación interesante porque lo lleva a uno a visualizar el mundo de las enfermedades mentales, ¿no? Fíjese, esa palabra de visualizar yo la quiero retomar porque uno de los puntos para la prevención del suicidio es primero visibilizarlo. O sea, realmente verlo como un hecho que puede estar pasando y que me puede pasar a mí, me puede pasar a mi entorno, a mi gente con la que yo convivo día a día. Si empezamos a tener esa visibilidad o esa visualización más clara, se puede hacer más. Hoy también sabemos, como usted bien decía, que no nomás la depresión empuja a estas conductas suicidas, también los consumos de sustancias, alcohol, tabaco y todas las ilegales. Hay crisis en la vida que también de repente pueden empujar o pueden darle como el último empujón, crisis vitales de la vida, pérdidas importantes. Esta pandemia por COVID, que como bien decía, no nomás en México, en todo el mundo, ha traído niveles de mucho estrés. Un estrés que en quienes ya lo tenían antes, tendió a incrementarse. Y en quienes no lo tenían, quizás aumentó. Son menos las personas que realmente no tuvieron mayor problema en la adaptación. Pero la gran mayoría sí hemos vivido como sociedad toda esta carga de incertidumbre, de temores, de miedos. Y bueno, también esos son factores que en algún momento pueden agregarse, ¿no? Y mire todo lo que nos va a dejar la pandemia, porque hay gente que definitivamente no conocía lo que era la depresión, que no conocía el trastorno de ansiedad, la ansiedad, hay gente que no la conocía, y ahora con esto de la pandemia es como, híjole, ¿y si me enfermo? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me muero? ¿Y mis hijos? ¿Y mi mamá? ¿Y mi esposo? O sea, la gente realmente, principalmente cuando ya uno se enferma. No sé si usted ha tenido coronavirus, espero que no. Hasta ahorita no. Qué bueno. Pero es casi inminente el miedo cuando uno recibe la noticia de que tiene coronavirus. Sí. Es como, ¿cómo me va a ir, no? Es un volado. La incertidumbre, ¿no? Es una incertidumbre que dice, híjole. Me complicaré, no me complicaré, requeriré esto, o sea, empieza toda esta... Y no hay oxígeno, y no hay tanques, y no hay hospitales, o sea, eso es lo que uno piensa inmediatamente, sí, claro. ¿No? Es así como, ¿y qué voy a hacer, no? Entonces, hablando de que ya sin pandemia, las enfermedades mentales estaban agarrando un ritmo impresionante de incremento de casos,
ahora con esto de la pandemia, pues fue como una ayudadota en cuanto a que las personas se sintieran mal, ¿no? En sus emociones. Sí, fíjese, yo también quiero agregar y ampliar esto, ¿no? Porque es muy importante. Hace más de un año que empezó toda esta pandemia, se hablaba de que iba a haber olas, ¿no? O sea, estas olas de problemas por la pandemia, ¿no? Y se hablaba de que viviríamos una tercera ola, que es la que estamos en este momento, esta tercera ola. Pero hace un año decíamos, la tercera ola que se va a vivir va a ser de problemas de salud mental. Aquí van a estar presentes toda la problemática de la salud mental, porque esta tercera ola ya viene con pérdidas, con decesos familiares, con decesos de amigos, con pérdidas de empleo. O sea, ya viene con más cosas. La primera ola fue toda este miedo a que no me infecte, a que no me contagie. Esa fue la primera ola. La segunda fue los que ya estaban enfermos de cáncer, de diabetes, cómo me van a atender, y se empiezan a complicar porque los recursos se destinaron primordialmente a la pandemia. Claro, no se desatendió los demás problemas, pero sí hubo mucho más enfoque a la pandemia. Y la tercera ola es esta, lo que ha traído de secuelas físicas y emocionales. Yo en la consulta en el hospital donde yo laboro como médico psiquiatra, yo puedo compartir la experiencia que sí ha habido un incremento en la búsqueda del servicio, de problemas de ansiedad severa, estrés postraumático, depresión y en algunos casos también de conducta suicida, ¿no? O sea, todo este complejo de problemas que tienen que ver con los factores de riesgo para un suicidio como tal. Pero entonces sí se ha visto incrementada la consulta y justamente es por la pandemia. Sí. Bueno, entre otras cosas, por supuesto, ¿no? Pero sí es un punto la pandemia. Como un parteaguas, ¿no? Antes de la pandemia había esto. Pero ahora, después de la pandemia o durante la pandemia, se está presentando ahora esto, ¿no? Los trastornos por estrés postraumático, duelos complicados y no complicados, pero duelos, ¿no? Muchas pérdidas. Sí, el saber que un familiar puede estar intubado una semana, 2 semanas, 3 semanas, el saber que una persona está hospitalizado y que se habla de que no hay oxígeno suficiente, etcétera, etcétera, por supuesto que sí debe de ser también muy traumatizante, tanto para lo que nos corresponda, ¿no? Si somos los pacientes, pues por ser los pacientes, si somos los familiares, pues por ser familiares, ¿no? Sí. Sí, el impacto es a varios sectores, a todo un entorno de la persona, pues particularmente enferma, ¿no? Pero esto de la depresión, de los problemas de atención mental, sí es importante visualizarlos, sí es importante hablar de ellos y estar enfocando campañas de prevención y de promoción de la salud mental, que muchas hacen falta en nuestro país. Sí las hay, pero hay que hacerlas más. Sí, definitivamente sí las hay, por supuesto, pero sí hace falta quizás incrementar un poco más y además que lo que se ve, si alguien tiene un cáncer de algo, si alguien tiene cualquier enfermedad que es visible, como que pareciera que esa sí es importante y la que no se ve, la que está detrás de la persona, por mencionarlo de esa manera, esa como que de repente la dejamos rezagada, ¿no? Como no se ve y en general te veo bien, o sea... Sí, porque veo que vienes a trabajar, que sales de casa a hacer cosas, convives de una manera u otra, ¿no? Entonces yo pensaría que estás bien. Y luego te pregunto y me dices, me siento bien, de manera casi automática, pues entonces yo doy por hecho que no hay mayores problemas, ¿no? Pero cuando sucede una conducta suicida, un intento suicida, en general las familias y los entornos sí se ponen a pensar, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento no me di cuenta de que había algo más, ¿no? Algo que yo no logré ver. Y es lo que trabajamos mucho en las consultas con todo el equipo de psicólogos, de psiquiatras, de médicos, de enfermeros, de enfermeras, tratar de empezar a hacer lo que llamamos psicoeducación, ¿no? Es decir, educar en salud mental. Estos son los síntomas, estas son las señales y hay que visualizarlas, hay que hablarlas y hay que atenderlas. ¿Y cuál ha sido la respuesta que han estado obteniendo? Muy favorable. De manera muy general, la gran mayoría se muestran muy receptivos y algunos más solicitando, ¿no? Como que, a ver, pues vamos buscando más, ¿no?
vamos buscando más sobre esto que pasó, ¿no? O sea, este intento suicida, que afortunadamente no llegó a la muerte, que quedó ahí, va a ser el punto de arranque para entonces educarnos, para aprender a visualizar toda la problemática que no se veía. Pero también hay que habilitar o darle habilidades a la persona, pues para que nos pueda también decir con más confianza qué le está sucediendo y cómo se está sintiendo. Y hablando de esta pandemia, ¿cuáles son las recomendaciones para las personas que en estos tiempos se están sintiendo mal por miedo al coronavirus o por cualquier circunstancia, ¿no? Pero planteando específicamente esta pandemia, ¿qué deben de hacer? Fíjese, sí, este contexto actual de la pandemia en México y en el mundo, pero aquí con nosotros también, es importante primero guardar la calma más posible. Yo sé que a veces tanta información que recibimos, sí, de vías, de medios de comunicación, redes sociales, nuestros amigos nos comparten, mira, y esto, ¿no? Tanta información también a veces abruma. Yo sugeriría como primera estrategia, seleccionar bien qué tipo de información quiero yo conocer. Si la de mis amistades, la de mis familiares o la oficial. Porque luego entre todas se hace un revoltijo de información y de angustias. Yo sí sugiero que seamos un poco más selectos en qué tipo de información quiero yo conocer y darle también cierta cabida, ¿no? O sea, en el día voy a ver noticias de cómo va la pandemia solamente en este momento. Tratar de visualizar un momento del día para ponerme al día o al corriente de lo que sucede con la pandemia. Esa es una, ¿no? La otra, es bien importante el comunicarse. Yo sé que de repente está muy trillado esto de la comunicación, pero es tan básico. Si alguien de nuestra audiencia comienza a sentirse más nervioso, muy nervioso, con problemas de dormir por el nerviosismo, con angustias constantes, vale la pena acercarse a alguien de su confianza. Quien sea de su confianza, que le pueda compartir, oye, me estoy sintiendo así, no estoy durmiendo por esto, ¿qué puedo hacer, no? Ese acercamiento puede darnos una pauta también para sentirnos mejor. Entonces, acercarse con alguien de confianza. Otro punto es no buscar los medicamentos luego. Creo que también nuestra población queremos una respuesta, una solución inmediata. A ver, vamos viendo, ¿no? O sea, los medicamentos hay que visualizar cuándo son útiles bajo riesgos, beneficios. Hay algo que se llaman técnicas de respiración para ansiedad, ¿no? Las pueden encontrar en tutoriales en la red y son muy efectivas porque nos enseñan a respirar, o sea, nos enseñan a cómo respirar, en situaciones de estrés. O sea, si yo logro reaprender mi respiración en un momento crítico de mucha angustia, esa respiración me va a favorecer a un nivel de mayor relajación. Buscar también recomendaciones de higiene del sueño. Estas recomendaciones que hay para dormir mejor sin uso propiamente de medicamentos. Y si esto persiste o se hace mucho más intenso, acudir. Yo creo que sí vale la pena acudir a un servicio de atención médica, a que se evalúe, se revise y ya de ahí ir dando pautas a qué más se va necesitando. No, pues de verdad importante porque a veces como que se deja eso de un lado o de lado y luego va mermando en la calidad de vida, ¿no? Sí, mucho. Pareciera que es solamente nervios, pero muchas veces es más que nervios, ¿no? Es lo que antes uno decía o las personas de antes decían, es que estoy nerviosa. Sí, digo, y lo seguimos diciendo porque cuando alguien dice estoy muy nervioso porque realmente se siente muy tenso, muy angustiado. El asunto es como el continuar sintiéndose así a lo largo de los días, a lo largo de las semanas, y que esto empieza a darle cambios a la forma de sentirnos, a la forma de dormir, a la forma de alimentarnos, a la forma de convivir, ¿no? Ahí son los puntos que sí hay que tener mucho en cuenta para el cuidado de nuestra salud mental, en particular ahorita en pandemia. ¿Qué otras cosas podemos o debemos tener en cuenta, además de la falta de sueño o el exceso de sueño, lo que acaba de mencionar ahorita? ¿A qué otra cosa debemos de estar atentos? ¿Cuáles son los síntomas de la depresión, de la ansiedad? Sí. Fíjese, algo también importante que es necesario comentar es muchas personas utilizan o guardan o adquieren armas
por motivos distintos, pero armas, y armas de fuego, armas punzocortantes. Y de repente, cuando uno vive con niños, adolescentes o adultos mayores, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, no basta con guardarlas con un candado, no basta. Lo importante es sacar esos riesgos de casa. ¿Por qué? Porque sabemos que los adultos mayores, hombres y mujeres, cuando buscan un suicidio, prácticamente lo consiguen. O sea, nuestros adultos mayores todavía son más silenciados por nosotros mismos, viven en condiciones quizás de mayor dependencia, que no tendría que ser así, pero es una realidad. Es una realidad. Y esto hace que no me siento con el derecho ni siquiera a decir cómo estoy o cómo me siento y menos qué necesito, ¿no? Entonces, quitar estos. Porque tanto adolescentes como adultos mayores pueden hacer uso de estos objetos que pueden ser potencialmente peligrosos, ¿no? Otra invitación es a observar es el consumo de drogas. Si yo veo que mi familiar, mi amigo, mi vecino está consumiendo drogas, pues hay que pensar que detrás de ese consumo quizás hay algo emocional. Quizás, ¿no? Digo, la gran mayoría de las veces sucede, no todos, pero hay gente que consume porque le gusta y bueno, pues, le gusta el sabor y bla, 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 pero hay quienes no. Hay quienes no. Para evadir, quizás. Para evadir, para calmar sus angustias, ¿no? Yo he escuchado a gente que me dice, es que yo me tomo mi cerveza y mire, me relajo tan a gusto del día, ¿no? O sea, ya lo están buscando como una forma para relajarse, para calmar esa angustia o ese nerviosismo. Entonces, ahí donde hay que, a ver, consumo de drogas legales o ilegales o de combinadas, híjole. Los jóvenes, particularmente ahorita en pandemia nuevamente, que se la pasan en el videojuego, encerrados, no sé si con adicción a videojuegos, pero finalmente consumen mucho tiempo, también hay que ver. Hay que ver con quiénes están conviviendo en línea y cómo conviven y qué están haciendo y qué están jugando y todo esto, ¿no? O sea, el otro día vi en las redes que realmente no sé si era cierto, ¿no? Porque alguien puede actuarlo y ya, ¿no? Pero se supone que era una habitación de una casa cualquiera. Y estaba un menor a las 3 de la mañana dormido así, ¿no? Sentado, ¿no? Entonces le decían, despierta. Y él seguía así, ¿no? Así, como si estuviera en el control. Entonces era increíble porque la mamá empezó a llorar y decía, es que no puede ser, estás idiotizado, perdón por la palabra. Y digo, no sé si realmente fue algo actuado o fue real, ¿no? Yo no lo sé, es lo que usted mencionaba, ¿no? Uno ve tantas cosas que realmente uno no sabe finalmente si son oficiales, si alguien lo actuó o si fue real, no sé. Lo que quiero decir con eso es que sí es cierto, ¿no? Hay gente o hay niños e incluso adultos que de verdad están tan acostumbrados, por no decir tan adictos a los videojuegos, que me llamó la atención que ese niño que se le veía que tenía unos 8 o 10 años cuando mucho, pues estaba realmente como ido, ¿no? Sí, como aislado, ¿no? Ajá, y de repente abría los ojos, pero como los ojos en blanco, o sea, fue como algo muy impactante para mí. ¿Por qué? Porque realmente sí vemos en muchas de las casas que hay niños que juegan no 1 hora, 2 horas, sino prácticamente todo el día, ¿no? Y eso pudiera ser una forma también distinta de aislamiento, ¿no? Ajá. O de alejarse de todo el entorno, ¿no? Que también vale mucho la pena. A ver, hijo, o a ver, hija, ¿qué sucede, no? ¿Qué no te gusta de la convivencia con nosotros que le dedicas 15 horas acá y acá nada, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? O sea, por eso decíamos, el visualizar, el observar y el acercarnos a preguntar son las claves para la prevención de un problema tan grave como un suicidio. Y obviamente la atención médica que pueda necesitarse en aquellos que ya tienen algún problema ya diagnosticado o en tratamiento, ¿no? En el caso de los niños, por ejemplo, ya que estamos tocando ese tema por lo que mencionaba y por lo que usted también decía, ahí cuando una persona ve que alguien está muy pegada a los videojuegos, después de preguntarles qué es lo que sucede, por qué no estás conviviendo más, ¿sería importante también acudir a algún profesional, que psicólogo, psiquiatra, o a quién le correspondería? Yo siempre he pensado y lo sigo compartiendo e invitando que las personas se acerquen a un servicio de salud mental. Las variantes que hay de psiquiatras, psicólogos, médicas, digo,
no es que no importen, finalmente lo trascendente es que la persona busque, que se acerque a un profesional para decirle, oye, me estoy sintiendo mal, ¿no? No sé qué sucede, pero algo pasa conmigo. Si se acerca con un psicólogo, una psicóloga, adelante, que se haga la evaluación y ya se irá viendo qué más puede requerir, ¿no? Si se acerca con un servicio médico de primer nivel, de segundo nivel, de donde sea, lo importante es que se acerquen. Que ojalá podamos sensibilizar a nuestra audiencia, concientizar, sensibilizar, para que veamos esto como lo que es, como un problema serio, un problema alarmante, un problema que debemos de quitarle ese silencio y que debemos de empujar a hablar de él. Yo estoy convencido, firmemente convencido, de que hablando de suicidio, con esas palabras, podemos hacer mucho. Y hablando justamente de lo que conlleva las adicciones, que en este caso podría ser el suicidio, también cómo detectar entre la familia, entre los amigos, pero principalmente entre los jóvenes como tal, como sector de la población, para que en un momento dado no empiecen con ese camino, ¿no? Con ese largo andar, como dicen, del mundo de las adicciones. Lo vemos ahora muy frecuentemente, ¿no? Que incluso las mujeres también están ocupando un importante lugar en el consumo de drogas. Si anteriormente solamente se hablaba de los hombres, ahora se puede decir que también las mujeres están parejeando, si es que no alguien comentó por ahí, quizás hasta ya rebasaron el límite de los hombres, ¿no? Sí, fíjese, hay una encuesta nacional de adicciones en México que vale la pena tomarlo como un referente y precisamente nos marca eso, ¿no? Los consumos de drogas, llámese legales o ilegales, como usted bien decía, no porque sean legales son menos dañinos o peligrosos, no. Esa edad es muy temprana en México, hablamos de los 8 o 9 años de edad, el primer consumo de una droga, y obviamente estamos hablando de una época de desarrollo físico, psicológico, emocional, de habilidades. Entonces, en nuestra sociedad tenemos como esta distorsión de pensar que beber alcohol no es peligroso, de que beber y ofrecer a mis hijos, incluso hasta los enseñamos a beber, ¿no? Digo, mucho es la postura de muchas familias, yo te enseño a beber, ¿no? Y yo no digo que esté mal, yo lo que digo es que estamos metiendo una droga que potencialmente puede ser peligrosa. Y es una droga que puede llevar a otras, ¿no? Y que puede llevar a otras, es como decimos la puerta, ¿no? Se abre la puerta a búsquedas. Y si ese chico, esa chica está en un momento vulnerable por su propio ciclo de vida, su adolescencia, su infancia, pues entonces esta droga, este consumo puede convertirse en algo sumamente riesgoso. ¿Qué recomiendo? Que si quieren beber, si quieren fumar o quieren consumir alguna droga, los adultos, no lo hagan frente a menores, no lo hagamos frente a menores. ¿Qué tiene? No, sí tiene. Sí tiene muchos. Es trascendente fumar delante de ellas, de ellos. Es trascendente tomar delante de, aunque sea una fiesta. Híjole, pero exacto, en estos tiempos en donde, bueno, ahorita no hay muchas fiestas, pero lo que quiero decir es que prácticamente en muchos lugares es el pan de cada día, que lleguen el fin de semana o incluso entre semana y vayan aunque sea por su caguama, ¿no? Sí. O por su six o por su vino tinto o por lo que sea y para lo que les alcance, ¿no? O para sus gustos, mejor dicho. Gustos, sí. Entonces, realmente es como muy común ese escenario, ¿no? En donde el papá, la mamá, quien sea, los hermanos, el tío van llegando con los six de cervezas o van llegando con la botella de tequila, con la de vino tinto, con lo que sea. Sí, claro. Y empiezan en la convivencia y claro, al calor del Y los chicos jugando ahí, claro. O traen una cerveza, destápame la cerveza. Y la niña va y abre y le llega el olor y pues claro que somos curiosos los humanos. Y si yo veo que esta cerveza, mi papá lo relaja, mi mamá la pone de mejor humor. El día de mañana, cuando yo sienta alguna necesidad de evadir, pues por supuesto que digo, ya sé por dónde. Ya sé dónde lo aprendí, ¿no? O sea, las adicciones son un tema también muy interesante, que está muy ligado también a la conducta suicida, pero que sí vale la pena frenar desde nuestros hogares, ¿no? Yo siempre recomiendo no consumamos ningún tipo de droga los adultos frente o con menores de edad, ¿no? Sí, o el cigarro también, ¿no? Que es muy fácil aprender un cigarro y
y estar ahí conviviendo. Sí, conviviendo y los chicos, insisto, ¿no? Viéndonos, no sé, vaya, un escenario que no pinta en general para bien. ¿Le parece si leo a Claro, unos inbox que están llegando? Dice, ¿en qué consiste la educación en la salud mental? Dice María Gómez. Ah, qué interesante. Muchas gracias, María Gómez. La educación en salud mental consiste en seleccionar temas o bien temáticas que tengan que ver con la salud mental y transmitirlas a la población. En ocasiones seleccionamos población porque son más vulnerables un grupo que otro, pero nos referimos a educación en salud mental, a esa transmisión de saberes, de conocimientos a nuestra gente, a todos los que la necesitan y la buscan, con temáticas relacionadas a salud mental, ¿no? ¿Y dónde se busca o quién la imparte? En nuestra institución, en las unidades de medicina familiar, pueden ahí encontrar en las áreas de trabajo social, en los servicios de psicología, en los servicios de promoción de la salud. Ahí hay personal que puede proveer esta información y si no también hacer solicitudes a las clínicas familiares o a los hospitales de nuestra institución y de cualquier otra institución que haya para solicitar temas. Vale la pena capacitar, ¿no? O sea, no nomás es hablar del tema, es también transmitir un saber y que ese saber se convierta en algo más, ¿no? Anteriormente en el ISSSTE se realizaban jornadas de capacitación en las escuelas. Ahorita digo, por la pandemia no ha sido posible desde este año y el año pasado, pero anteriormente se llevaban capacitación, se les decía cuáles eran los focos rojos, en qué momento se podían enganchar, cómo lo pueden prevenir, etcétera, etcétera. Entonces digo, lamentablemente la pandemia nos ha limitado mucho, pero pues definitivamente en cuanto haya oportunidad nuevamente, que la pandemia nos lo permita, que esta enfermedad ya se aminore, pues quizás podremos retomar eso, ¿no? Sí, fíjese rápidamente, en el Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías, donde yo laboro, cada año hacíamos un evento para estas fechas en prevención de suicidio y lo hacíamos en el auditorio del hospital, invitábamos pues a todas las personas, no nomás a trabajadores, a todo el que fuera. Y era muy interesante porque hablábamos de prevención de suicidio en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, ¿no? Como todo un programa de todo un día. El último fue en 2019, porque ya con la pandemia pues ya nos hemos visto limitados, ¿no? Pero no por ello no hay que dejarlos de hacer. Exactamente. Que a lo mejor sería interesante plantearlo que sea de manera virtual, ¿no? Sí. De manera virtual, bueno, por las tardes, porque por las mañanas los jóvenes, si es el público al que queremos llegar, pues están en clases, ya sea presenciales o virtuales, pero probablemente podría ser una alternativa. Y quizá nomás adecuarla, ¿no? Y ahorita los jóvenes están tan inmersos en las cuestiones de la tecnología que si no pudieron estar conectados, pues podemos dejar lo que le llaman grabado los programas y también puede alentar a hablar de estos problemas en salud mental. Sí, y además creo que es una de las cosas que tampoco se habla en las familias, ¿no? De la salud mental. Sí, no. Ahorita que lo estaba explicando, dije, pues creo que es muy poco cuando se habla de estas enfermedades. Sí, como decíamos en un principio, y yo sigo pensando que sucede, silenciamos mucho esta parte, ¿no? O sea, como que no. La silenciamos, pero también nos damos cuenta de que día a día aumentan. Día a día aumentan. Y que realmente cualquiera podemos ser o estar propensos a que nos llegue una enfermedad mental, ¿no? Tan sencillo como la depresión, que seguramente todos alguna vez en la vida hemos tenido depresión, ¿no, doctor? Seguramente, digo, los números nos dicen que los mexicanos, el sector de los mexicanos tiene alta prevalencia en depresión, ¿no? 1 de cada 4, 1 de cada 5 mexicanos ha tenido o tiene un problema depresivo. O sea, 1 de cada 4, 1 de cada 5. La pregunta es, si yo trabajo con un grupo de 20 personas, pues entonces de aquí ya somos más de 1. O sea, esa es como la visualización de la educación en salud mental, ¿no? Como empezar a visualizarlo para transmitir y que esa transmisión se convierta en capacitar y hablar de estos temas que merecen mucha importancia. Ok. Socorro Bonilla, ¿cómo puedo yo prevenir el suicidio en mi familia? Una muy buena pregunta, ¿no, Socorro? Digo, la tarea no es sencilla, pero no es imposible.
Lo primero es, como usted bien decía ahorita, y lo voy a retomar, que en nuestra propia familia hablemos de qué sucede con las emociones. No nomás preguntar cómo te fue o cómo estás, sí. que ya decíamos, casi la respuesta automática es, pues bien. Ya, a secas, ¿no? Bien, y tú también. Ahí quedó. Ahí quedó. Creo que si Socorro, y va para toda nuestra audiencia, quiere implementar algo más de salud mental, empezar a hablar más, ¿no? Oye, ¿cómo te fue emocionalmente en tu día? ¿Te fue muy difícil? ¿Tuviste periodos de mucho enojo, de mucho estrés? Platícame algo que tú quieras platicarme, pero que tenga que ver con tus emociones. Y quizás esa pueda ser la puerta a que en la familia se empiece a dialogar, a ver esto como algo que sucede y no verlo con estos temores o estas formas que de repente nos han enseñado, ¿no? O hemos aprendido a no hablar de salud mental. Y obviamente quitarnos también estos estigmas, ¿no? O estos juicios de que quien está, pues tú eres el enfermo, ¿no? Tú eres la loca. No, espérate, o sea, tenemos que frenar esos comentarios, que ya no tienen cabida. Hay que transformarlos en comentarios mucho más favorables y que nos permitan dialogar. Y es esa palabra, el diálogo, algo que cada día se pierde más en las familias, principalmente por los teléfonos celulares, ¿no? Estamos en una reunión de familia, en una reunión de amigos, una reunión de lo que sea, y parece que todo el mundo está en su celular, en su propia reunión, ¿no? Hasta en el cine. Yo he ido al cine y de repente veo personas en el celular, ¿no? ¿En serio? Oye, este es un espacio de recreación, de esparcimiento, hay que usarlo también, ¿no? Yo creo que ese es otro punto también de la salud mental, ¿no? El uso de tiempo libre, también hay que ver cómo vamos a usar ese tiempo libre. Tiempo libre no es dormir es una necesidad y esa la tenemos que cubrir en el horario y en el espacio. No, el tiempo libre también, ¿cómo vamos a hacerlo? A ver, platíquenos de eso, cómo se debe de hacer o cómo se debe de optimizar ese tiempo libre que cada día tenemos menos, ¿no? Cada día tenemos menos, sí. Y cada día nos lo complicamos más el tiempo, ¿no? Pareciera que la frase actual es, no tengo tiempo. Sí. No tengo tiempo, no tengo... Sí. Pero date un tiempo. Yo les digo, sí, pero date un tiempo. ¿Cómo? Pues hay que optimizarla. Sí es importante buscar un espacio de diálogo. Si el momento en la familia es la cena o es la comida o es la ida a la escuela, esos minutos son valiosísimos para preguntarles a nuestros hijos, a nuestros familiares, ¿cómo te va, no? Si algo sucede en tu escuela, si algo sucede en tu trabajo, ten la confianza de decírmelo y juntos podemos buscar una opción. Esos pequeños espacios hay que optimizarlos. Ya no es fácil tener ese tiempo, pero no es tarea tampoco imposible, ¿no? Yo sugeriría sí buscar, optimizar la palabra, el tiempo valioso para dialogar y comunicarnos. Alguna vez entré a un curso y de verdad había de varias edades y nos dimos cuenta que a veces no sabemos ni cuáles son las emociones. Exacto. Hablando de emociones, dicen, a ver, ¿en qué momento sientes frustración o qué es la tristeza o qué es la alegría o qué es? Y de repente así como, ay, ¿cómo me siento ahorita, no? Exacto. O sea, ¿qué es lo que tengo? Sí. O sea, hablando de que si no es alegría o no es tristeza, que son facilísimas ya de detectar, pero otras así como... Y eso realmente pocas veces nos ponemos una tarea de hablar de las emociones y qué son. Sí las sentimos, pero a veces no sabemos ni siquiera identificarlas. Esa es la palabra. Sí, porque fíjense, muchas veces estas emociones que no logramos identificar, las canalizamos de manera equivocada a otras, ¿no? Particularmente el enojo. Digo, últimamente hemos visto en nuestra ciudad cómo ha sido alarmante los episodios de intensa violencia entre las personas, que hasta por una nimiedad como un semáforo en rojo, un semáforo en verde, terminan hasta sacando armas y demás, ¿no? Ese es el otro punto, ¿no? La educación en salud mental también requiere hablar de emociones, de cómo son, cómo las siento, cómo las identifico y cómo están. Ok. Las personas que tienen o han tenido ideas suicidas, ¿qué tienen que hacer prácticamente además de asistir al médico? Lorena Covarrubias. Lorena, la presencia de una idea suicida es una señal urgente de atención. No hay que minimizarlo, mucho menos hacerlo a un lado.
yo preguntaría, si esa idea suicida estuvo hoy, hay que ir de inmediato a un servicio de urgencias. O sea, yo siempre les equiparo un poco. Una ideación suicida, un pensamiento suicida, es como un dolor fuerte de pecho, ¿no? Si a mí me duele mucho el pecho de manera recurrente y hoy me dolió más, pues yo voy a que me chequen a ver qué me está pasando, ¿no? Ajá. Igual acá, ¿no? Si una idea suicida está presente, hay que ir de inmediato a un servicio de urgencias, a una consulta por un profesional de la salud, principalmente o específicamente de la salud mental, pero si no con quien se tenga la confianza, para que ahí se pueda ser atendido. No hay que hacerlo a un lado, ni hay que verlo como algo que se le va a pasar y no es para tanto, ¿no? Hay que quitarnos esas frases de nuestra Y justamente por lo que está diciendo, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si yo siento que el corazón, tengo una taquicardia o me duele o lo que sea, insisto, ¿no? O sea, eso es algo que se siente y que una persona lo puede detectar muy fácilmente. Exacto. Me duele el corazón, algo siento aquí, ¿no? Pero en cuestión de las emociones, vuelvo a reiterar que es más difícil que a lo mejor un dolor de corazón, por supuesto que es importante, muy importante, pero también qué sucede cuando nos duele el corazón, pero de otra manera, ¿no? O sea, cuando nos sentimos apachurrados, cuando nos sentimos con una inmensa tristeza, con una inmensa desesperanza, y a veces a eso que realmente también se le debe de hacer caso, no se le hace caso. ¿Por qué? Porque no está visible, porque no lo sentimos, porque... No sabemos, ¿no? Como, ¿qué hace? La ideación suicida, el pensamiento suicida es un dato, una señal de una atención urgente. O sea, urgente significa ya. Ajá. O sea, no es para dejarlo, no es para que al rato a ver vemos cómo va, no. Vamos juntos a ver qué está pasando, ¿no? Ni es para decirle al niño o al joven o al adulto, ay, no seas llorón, claro. No seas, ay, ¿qué te pasa? Ay, ya vas a empezar otra vez. Vale la pena ir cambiando paulatinamente esta forma de ver. O la clásica de, ay, no, si realmente hubiera querido suicidarse, ya se hubiera suicidado. Ya, déjenlo, no le hagan caso. No, o hay quienes hasta se van más allá, ¿no? Mira, si te quieres suicidar, ve, además aquí está. Ajá. Ya, caray, no, espérame, o sea, no. Hay que ir cambiando, hay que ir y hasta lo retan, ya ves, te estoy diciendo, y no que muy gallito, híjole, no, por Dios, o sea. Eso es lo que limita a este 3% quizás, o más, digo, no es el 3%, es más, a buscar atención o a buscar un espacio, ¿no? para atenderse. Ok. ¿Cómo puedo cuidar mi salud mental? Bueno, ya han mencionado varias herramientas al respecto. Dormir mejor, habilitarse en respirar, convivir con nuestra gente querida, nuestra gente que nos estima, que nos aprecia y recíproco. Optimizar mi tiempo para trabajo, para escuela, para descanso, para escuchar música, para dialogar, para venir a transmitir cualquier cosa. Eso es salud mental, ¿no? Ejercicio físico. No tengo tiempo, sí hay tiempo. Hay que dárselo. Sí, esa es una respuesta muy fácil y muy evitativa, ¿no? Ajá. Es que mire, yo trabajo de 8 a 8. Date un tiempo, porque yo les comento mucho a las personas que van, ¿no? Con estos niveles de ansiedad que hay, el siguiente paso va a ser una terapia intensiva. O sea, un infarto al corazón, un infarto a tu cerebro, y esto va a complicar más tu salud. O sea, a este paso que se va, tu salud se está complicando cada vez más. Hay que hacer un freno y hay que cuestionarse y reflexionarse y buscar la atención cuando sea necesaria, ¿no? Pero sí es cierto, muchas veces decimos que no hay tiempo, y bueno, la semana pasada tuvimos una invitada que decía que todos los días hacía ejercicio a las 4 de la mañana. Sí, pues es que... Entonces nos quedó muy claro que el que quiere puede, claro, ¿no? Y eso de no tengo tiempo, pues realmente es un pretexto porque... Pues como, diría Héctor Suárez, pues no más, ¿no? Digo, pues es que es muy fácil, como usted dice, decir, pues es que no tengo tiempo y no lo voy a hacer. Bueno, pues finalmente hay que entender que es necesario, la salud mental también hay que cuidarla. ¿Se pueden prevenir los suicidios? Sí, el 97% son prevenibles, entonces tenemos que trabajar mucho en esto, en este asunto del suicidio en particular. Híjole, pues la verdad, información muy importante. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Ojalá y las personas pues utilicen esta información como una herramienta para salvar vidas. Es de verdad impresionante cómo los días la situación y la vida cambia, y los trastornos emocionales se siguen incrementando, y las enfermedades emocionales o enfermedades mentales siguen creciendo.
Así que ojalá y estemos atentos para cualquier signo de alarma, pues podamos echar mano y podamos ayudar a cualquier persona que esté a nuestro alrededor a que no concrete su idea suicida. Claro. Y pues algo que usted nos quiera decir por último, doctor. A partir del 2014, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, giró una serie de estrategias a nivel mundial. México está dentro de esta organización en prevención al suicidio. Y uno de los lemas con los que yo quiero concluir y con los que quiero transmitir es: hay que tener bien claro que no hay salud sin salud mental. Eso de dividirlo como que eso te toca a ti y yo no tengo nada que ver, no. Sin salud no hay salud mental. Vale la pena que esto nos lo llevemos, lo transmitamos y lo sigamos transmitiendo a todos nuestros entornos. Sí, es cierto, sin salud mental no hay salud. Exacto. La verdad es que es la punta de lanza muchas veces para no solamente las enfermedades mentales, sino para cualquier otra, ¿no? Cualquier otra. Y principalmente, pues, la puerta, como usted dice, al suicidio podría ser. Podría ser. Pues muchas gracias Al nuevamente, contrario. doctor. De verdad, muy interesante la entrevista. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que nos visite, sino que siga habiendo más Muchas gracias. Más participaciones de su parte. Muchas gracias. Más asesoría. Muy entusiasmado y yo disponible para cualquier otro tema que se pueda sugerir. Muchas gracias, doctor. Gracias. Vamos a quitarnos entonces ya el... Ok. ¿Le ayudó, doctor? Ahí está ya. Quiero decirles que en unos momentos más va a estar también con nosotros el licenciado Mario Alberto Jiménez Covarrubias. Él es subjefe de afiliación y vigencia de aquí de la representación del ISSSTE en Jalisco y nos tiene importantes temas. El día de hoy veremos... me voy a hacer un poquito para acá para cambiarme de lugar. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, muy, muy amable. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, ya les decía yo que está Mario Alberto Jiménez, él está en el área de prestaciones, en la subdelegación de prestaciones de esta representación del ISSSTE en el estado de Jalisco. Licenciado Mario, el día de hoy, ¿qué vamos a hablar? Ahora es importante la actualización de los datos. La actualización de sus datos. Todos los datos personales, laborales, todos los datos que contienen la base de lo que es del ISSSTE, lo aportan de un principio las dependencias. O sea, cuando no entramos a trabajar, dejamos nuestros papeles, nos dan de alta ante el ISSSTE, nos dan de alta con los datos que nosotros proporcionamos a las dependencias en un momento de nuestra entrada a la vida laboral. Entonces, durante el trayecto muchas personas pues dejan esos datos, no los actualizan, no revisan cambios que puedan haber realizado en cuestiones más importantes como pueden ser la CURP, el RFC, que de repente en la Secretaría de Hacienda les tienen otro RFC, entonces tienen que checar. ¿Cuáles son las principales actualizaciones que la gente demanda? La principal ahorita y la más cuidada es la CURP, la clave única de registro. Y déjenme decirle que sucede esto con frecuencia. Muchísimas veces han venido personas aquí que no se dan cuenta de que tienen mal su CURP y que casi ya cuando se quieren jubilar es cuando se dan cuenta, porque requieren algunos trámites, requieren hacer algunos trámites y es ahí donde se dan cuenta, ¿verdad? Así es. Ya prácticamente. Sí, es como ahorita en estos tiempos ya todos los sistemas están casi conectados en uno solo. Antes eran por separado. Por ejemplo, el sistema de pensiones era uno, el sistema de préstamos era otro, el sistema de guarderías era otro. Ahora todos se están conectando y el principal dato que se toma ahí es la CURP, porque es la que nos diferencia de todas las personas de que estamos aquí en la base, pues. Entonces eso es lo principal antes que el RFC. Entonces eso es muy importante tenerla actualizada, porque hay gente que tiene 2, 3, hasta 4 CURPs. Entonces, eso es debido a que tienen errores en las actas, hacen correcciones. Muchas veces se dan cuenta, a veces hasta cuando se van a jubilar, entonces necesitan. Y cuando pasa eso, pues tienen que hacer cuestiones legales para hacer modificación. Actas, ¿cómo se llama? Correcciones de acta, pues, que eso es lo que primero se tiene que hacer para poder acceder a una CURP reciente y actualizada. Y una vez que se hace eso, pues ya se emiten nuevas, hasta cambia la fecha de nacimiento, entonces es muy importante. Es muy importante tenerlo actualizado y checar con su acta que todo vaya
Ok, entonces cuando hablamos de actualización de datos estamos hablando de, para enumerar las más Así es. importantes. Bueno, lo más importante pues los personales es el nombre, el apellido paterno, materno, CURP, RFC, el domicilio también es importante. Cuando cambian de sede, ¿verdad? Así del lugar es. de origen. Del lugar de origen o de domicilio, porque es el principal, el cambio de domicilio o la actualización de domicilio ante nosotros en la afiliación y vigencia de la base de datos es para determinar la clínica más cercana a su domicilio. Eso es lo que determina primeramente un cambio de domicilio. Ah, pues mira, te cambias de domicilio, ahora te corresponde la clínica 1, la 2 o la 3 de lista. Entonces eso, el sistema ya está adecuado para asignarle la más cercana. Entonces, esos son los datos más importantes, el estado civil, la fecha de nacimiento, todo eso tiene que ver porque los sistemas están ya conectados y en algún momento ese dato personal se va a utilizar para algún trámite o para alguna cuestión pues que sea importante y principalmente es la CURP. Entonces el momento en que hay muchos trabajadores inclusive que no se dan cuenta que pueden tener 2 CURP porque las pueden tener activas en el Registro Nacional de Población, que es la base de datos de RENAPO, que es el organismo que oficializa pues las CURP y nos dice cuál nos corresponde en caso de que tengamos 1, 2, 3 o 4. Y nos hacen una asociación donde nos dan la misma CURP y en las asociaciones vemos los que tenemos como históricas, se les llama, que en algún tiempo utilizamos o que seguimos utilizando. Entonces eso se tiene que arreglar porque las personas no podemos tener más de una CURP. Eso es muy importante. Igual sucede a veces en Hacienda, porque hay personas que generaron un RFC cuando entran a trabajar al gobierno federal. Y generaron después un RFC, a lo mejor cuando se inscriben como pequeños comerciantes. Puede ser, o en algún otro trámite que hayan hecho una inscripción al RFC y se crearon 2 RFC. Es lo que pasa también muy común. Entonces, y cambian las homoclaves. Entonces ahí Hacienda también hizo una reforma donde especifica que solo un RFC se tiene que utilizar para todos los movimientos fiscales que se hacen ante Hacienda. Inclusive si cambió la fecha de nacimiento del trabajador, se va a quedar con un RFC diferente a la CURP en su fecha de nacimiento. Esos casos se han dado también últimamente. Por ejemplo, un trabajador que nace en el 57, pero su acta dice que nació en el 58, erróneamente. Entonces así es. O a veces que se utiliza como nació en el 13 de febrero del año último inmediato anterior, o algo así. Entonces eso, a veces el operador que hacía los registros ponía otro año, entonces al momento de revisar la acta no es el anterior, entonces cambia el año y es donde Hacienda ahí dice, no, yo ya no te lo puedo cambiar, te vas a quedar con este año. Donde sí cambian y donde deben de quedar los datos correctos exactamente igual al acta de nacimiento es en el CURP. El CURP sí debe de estar, ahí sí los corrigen y les crean una nueva CURP y asocian las históricas que son las. Y en ese caso tenemos personas que tienen un RFC diferente al CURP en su fecha de nacimiento. Entonces así Hacienda ya no hace modificaciones, pero ese es el RFC correcto que emite para este trabajador o para ese contribuyente, ¿no? Entonces es bien importante checar eso también. ¿Cuáles son los principales requisitos para la actualización de datos? El principal requisito, y volvemos a lo que es la clave única de registro de población, la CURP, el principal requisito es que si tiene más de una CURP, hacer la asociación. Eso es lo principal que debe hacer, acudir. ¿Y a dónde tiene que ir? A las oficinas del RENAPO, puede ser en su registro civil más cercano, o hay oficinas del Registro Nacional aquí en la Dirección General del Registro Civil del Estado, hay una oficina que habla de esas cuestiones. Entonces acudir ahí, o si no, llamar al TELCURP. En el momento en que nosotros imprimimos nuestra CURP, abajo viene un teléfono 800, ahí podemos comunicarnos para que nos digan qué centro es más cercano a nuestro domicilio o municipio. Ajá. Sí, entonces, y después, si hay un cambio en la CURP, después se tiene que acudir a la dependencia para decirle, oye, dependencia, ya no es la CURP que yo tenía antes, tengo una nueva. Entonces, ahí es muy importante también notificarle a la dependencia inmediatamente un cambio, porque la dependencia es quien, basándose en la CURP, hace las aportaciones, porque esas son las que entran a las AFORES o al ISSSTE también, ¿no? Todos los documentos oficiales que emite una dependencia los emitía con una CURP, entonces ahora tiene que hacerlo con la nueva CURP. Es donde ahí se generan a veces hasta 2 cuentas, 3 cuentas, ¿qué pasa? Entonces ahí es donde tienen que acudir también a las dependencias a hacer unificaciones de cuentas, ya sea en las bases de datos o en las cuentas de sus ahorros, pues, del retiro. Entonces es importante. El siguiente paso después de la dependencia es acudir a su Afore, porque es la que recibe todas sus aportaciones también para actualizar ese dato, que es la CURP principalmente. Y es igual para todos los datos, pues, pero yo les digo que la CURP es lo más importante, porque esa es la que se identifica a la persona como tal. Entonces esta CURP es de esta persona
Y una vez corrigiendo ahí en el Afore, en su Afore ya puede acudir al ISSSTE para que se revise, y si no está actualizada, ya se actualiza al último CURP que ya tiene. Y es lo que ya define como el ISSSTE ya puede acceder a sus prestaciones, servicios, inclusive a las jubilaciones, que es lo que el trabajador busca finalmente ante nosotros en el instituto. Porque no, independientemente si tiene mala culpa o no, eso no le genera ¿cómo se llama? Un derecho que no le pueda recibir atención médica o alguna otra prestación de las que tiene el ISSSTE, pues eso no le genera una negativa. Pues. Eso es importante, digo, independientemente de que no tenga algún documento bien o que no tenga sus datos actualizados, usted no podrá dejar de recibir las prestaciones que el ISSSTE le concede, ¿no? Así es, en la CURP eso no impide pues que no tenga el derecho al servicio médico. Mientras hace las adecuaciones puede recibir el servicio médico, eso no es impedimento. Igual para los familiares, también se recomienda ahorita actualizar sus datos en los familiares, inclusive la CURP, que es lo principal, para que muchos datos todavía no están actualizados, entonces eso es importante, tener todos los datos actualizados para que continúen con todas las prestaciones, y en algún futuro, pues cuando van a hacer algún trámite, por ejemplo, de transmisión de pensión y todo eso, ya vayan actualizando datos y se eviten trámites, eso es muy importante. Como la fecha de nacimiento y el CURP es lo principal en los familiares. ¿Dónde podemos checar nuestros datos personales? Pues todos ya sabemos que tenemos acceso a nuestra oficina virtual del instituto por medio del SINAVI, del Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos. Entonces todos ya tenemos acceso desde nuestros teléfonos, desde nuestras computadoras, entonces es importante crear nuestras cuentas, registrarnos y revisar nuestros datos personales. Y acudir aquí en caso de que tengan alguna duda o alguna cuestión, pues puede acudir a nosotros para resolverlo. Después de los datos personales vienen los datos laborales, que también es muy importante. Entonces todos los trabajadores, muchos han trabajado en 1, 2 o 3 dependencias, tienen que checarlo que todos estén registrados en nuestra base de datos, previo a hacer el trámite de alguna jubilación, también para que se eviten que tengan un retraso en el pago de sus pensiones por cuestiones de que no se actualizaron en tiempo y forma, que se pueden hacer ahorita en activo. ¿Y qué tiene que hacer una persona? Si yo quiero actualizar, por ejemplo, mi cambio de domicilio, ya me cambié de domicilio, ¿qué tengo que hacer? ¿Hay algún teléfono? ¿Hay algún lugar? ¿Llego directamente? ¿Tengo que llegar temprano? ¿Qué tengo que hacer? Para la actualización de domicilio se puede hacer en la clínica, se puede hacer desde las clínicas también. Si por ejemplo él se cambia cerca de alguna clínica del instituto, en las clínicas de medicina familiar tenemos una oficina de vigencia de derechos, donde pueden actualizar ciertos datos, no todos. Entonces ahí pueden hacer su primera actualización en la clínica más cercana, decir, oye, yo ya me cambié, estoy cerca de aquí de esta clínica, entonces me corresponde, y nada más presentando su identificación y su comprobante de domicilio se le actualiza a la clínica para que le corresponda a ella. O igual se puede hacer aquí en las oficinas de la representación, en afiliación y vigencia de derechos, para nosotros actualizarle también sus datos. Nosotros abrimos de lunes a viernes de 8:30 a 1:30, no tenemos citas por el momento, recibimos a todas las personas que se acercan a nosotros. Entonces no hay una cita específica. Sí, no pueden acudir, conforme vayan llegando tenemos por turno, así es, por turno. Y no hay límite pues de citas y todo eso. Eso iba a preguntar, que si existe, para que la gente sepa, si existe, no sé, 50 fichas por día. Sí, no. Por el momento estamos tranquilos, entonces podemos recibir sin cita. Ya si hay alguna cuestión o algo, pues pondremos un aviso. Por cuestiones de saturación. Hay épocas donde sí tenemos más flujo de personas, que es en diciembre cuando van a punto de jubilarse o a darse de baja para su jubilación. Muchas personas ya están en su prejubilatoria, en su licencia, tienen 3 meses, entonces utilizan ese tiempo para hacer las actualizaciones ante el ISSSTE. Entonces en esos tiempos, y en enero es cuando hay mucho más tráfico de personas o flujo, pues entonces ahí sí pueden darse las citas, pero en regular todo el año no damos citas. Entonces recibimos a todas las personas y para hacer la actualización de sus datos. Y cuando se cambian de estado, nos ha también sucedido que, por ejemplo, los que trabajan como policías federales de camino, ahora Guardia Nacional, pero era para su identificación, que de repente vivían en Guanajuato, en Aguascalientes, en Durango, en donde sea, y se cambian a Jalisco.
Sí, ahí se les llama trabajador de tránsito, y en la dependencia de Guardia Nacional, que era Policía Federal, antes sí hacen eso. Entonces, igual presentan un comprobante de domicilio y una identificación. Como ¿Actual? Ajá, como muchos no residen en un domicilio o algo, pues la dependencia debe de emitir una constancia oficial de en qué domicilio van a, o sea, tienen que estar establecidos en algún domicilio. La dependencia entonces ya lo determina y nos otorgan esos documentos. Esa constancia de domicilio es la que le va a servir para asignar a su clínica. Y la identificación, sí, porque muchos no llegan a hoteles o llegan a cuarteles, no sé, pueden llegar a cualquier parte que no es una casa o no están establecidos, pues entonces la dependencia de aquí certifica qué domicilio se les va a poner a sus trabajadores. Entonces con eso se utiliza la asignación de la clínica. Ajá, interesante. Sí, porque es importante para para lo que es los accidentes laborales, porque todo determina de acuerdo al domicilio, entonces los traslados y todo eso deben de ser acordes. Entonces para eso es también importante tener actualizados sus datos y el domicilio. Muy interesante. ¿Algún otro dato que nos quisiera proporcionar, licenciado, con respecto a este tema que nos esté a lo mejor pasando y que realmente es importante para que todos los derechohabientes tengan información al respecto, para que si en un momento dado requieren hacer un cambio de datos, pues Sí, otro importante aspecto es que tengan a sus familiares registrados. Ajá. Muchas personas, y más los de nuevo ingreso, a veces no los registran por cuestiones que no necesitan el servicio médico, o sea, no, luego lo registro, o después hacemos el registro, pero no, es importante hacer el registro sin necesitarlo, porque hay veces que salen urgencias o cuestiones que están fuera de sus capacidades o de sus posibilidades, entonces sí, a veces ni las actas tienen, entonces sí se les complica un poco, sí se les brinda el servicio, pero se les hace firmar un compromiso para que se estén obligados ahora sí a hacer el registro como debe ser con los documentos. Entonces, sí, eso sucede, que si de repente yo no tengo a algún familiar registrado, pero si requiere la atención, se le brinda la atención. Pero ella firma que lo compromete a hacer el registro y lo haga en los próximos 10 días más o menos, para que se regularice y se le regrese pues ese compromiso. Es importante porque también a veces muchos no se dan cuenta y pueden tener errores de actas, inclusive errores de apellidos, errores que no corresponden a los apellidos, entonces ahí sí tienen que hacer cuestiones también de corrección de actas. Se ha dado pues de que a veces el papá es el que tiene mal apellido y hace su cambio, y a veces tiene que cambiarlo toda la familia. Entonces eso es bien importante. Aparte, eso ayuda en la corrección de datos, que revisen pues también las actas, porque a veces una Z por una S hace una diferencia muy grande. Una V por una B. Una V por una B, hasta un punto ahorita en estos tiempos, porque hay muchas personas que se llaman MA punto, MA sin punto, J con punto, J sin punto. Todo eso es muy importante en los nombres también. Y eso determina también que pueda hacer un cambio de CURP o de RFC. O sea, todo eso es muy importante. Entonces sí es muy necesario que se revise todo eso y se evite a futuro trámites que no se tienen que hacer o que por la urgencia se necesiten hacer y pues no les dé el tiempo. Entonces eso es lo más importante de ahorita. Checar. Eso es lo importante pues de tener todos sus datos actualizados en todas las bases de datos que acudan. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra base de datos ante el ISSSTE, pero hay otras bases de datos que es la del trabajador, que es la dependencia, la base de datos de su Afore, que son también, todos esos tienen sus datos personales, todo eso tiene que ser actualizado. O sea, en caso de que haya un cambio, acudir a todas esas áreas. Y revisar que todos los datos sean uno mismo, pues que no haya variaciones de datos, porque es donde ahí a veces no, como comentábamos, en algunos casos se conectan las bases de datos y si no detecta el CURP o el nombre, pues se rechaza tanto. Entonces eso es lo más importante, y de hoy que se están conectando cada vez más los sistemas, tener sus datos muy actualizados y revisados todos, inclusive de sus familiares. Pues muy interesante, la verdad es que muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos. No, de nada, gracias a ustedes. Orientarnos, asesorarnos en esos aspectos que también son muy importantes, porque son trámites que de repente necesitamos realizar. Así y es. que, a veces no tenemos la información suficiente como para realizarlo sin ningún problema, ¿no? Así es, cualquier duda, nosotros estamos aquí en el Palacio Federal, en la Avenida Alcalde 500, planta principal. El Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos. Para cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes aquí de 8:30 a 1:30 lunes a viernes, y pues ahí estamos a sus órdenes en lo que necesiten. Muchísimas para gracias. actualizar sus datos. Que pues ya se nos terminó el tiempo, pero agradecemos por supuesto muchísimo su presencia y su aportación
de esta información tan importante para los derechohabientes. Gracias Muchísimas a ustedes. gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros, que tenga bonito día. Muchas gracias. Gracias.